Generalmente cuando se habla de polinizadores se piensa en las abejas que comúnmente se cultivan para producir miel, pero hay muchas más especies que cumplen esta vital función. Para hablarnos de lo que se está haciendo por los polinizadores, tenemos con nosotros al biólogo Duván García de la Dirección de Gestión Ambiental de la CBC y estamos felices aquí, Duván, de tenerlo. Bienvenido. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias. Quiero iniciar con la pregunta justamente que lo decía ahorita en el INDE de su presentación. Uno piensa en polinizadores y a veces solo piensa en abejas, pero hay muchos. ¿Cuáles otros polinizadores existen? Esa pregunta es importante. Si hay muchos polinizadores, están los polinizadores nativos, donde están los murciélagos, los colibríes, las mariposas, las murciélagos, todas esas especies nativas nuestras, ¿cierto? Y están las abejas, que son las que nos producen miel. Esas abejas son abejas europeas, las trajeron en la colonia. Y todos estos dos, digamos, tipos son los que componen los polinizadores. Las abejas europeas son las que conocemos entonces comúnmente, las con los circulitos amarillos, los que uno ve en los muñequitos. Sí, ¿son esas? exacto, esas son, y las que tienen aguijón, esas son las abejas europeas, o africanizadas también que llaman. Las abejas, pero digamos que las abejas, ¿también hay abejas nativas? Claro que sí, hay abejas nativas de una tribu que se llama Meliponini o meliponinas, o también la gente las llama abejas angelitas. Esas son abejas que sí son nuestras, sí son nativas de los ecosistemas del Valle del Cauca y en los ecosistemas de Colombia. Duván, ¿qué entidades, digamos, fomentan el cuidado de unos y de otros, de las abejas europeas y de las abejas nativas? Y digamos, ¿cuál es la importancia de conocer esta diferencia? Eso es importante. Hay una norma que salió el año pasado, que es la 2193. Esa norma nos dice que las abejas europeas son, digamos, jurisdicción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible y del Ministerio de Ambiente, digamos de nosotros, de la CBC, como autoridad ambiental, como parte del SINA. Tenemos nuestra competencia en la conservación ecosistémica de todos los polinizadores. Es decir, supremamente importante esto y es bueno reconocer esta diferencia y por eso comentamos un poco la diferencia, porque uno habla de abejas, de polinizadores y siempre piensa en las mismas y hay diferencia y es importante reconocerlos. ¿Y cuál es justamente esa principal estrategia, Duván, para mejorar, digamos, el cuidado y que haya más polinizadores? Bueno, hay varias estrategias que hay por hacer y en las cuales trabajamos. Como esta diversidad es tan alta, o sea, en el Valle del Cauca hay más o menos 2.000 especies de especies polinizadoras entre todos estos grupos. Entonces, la conservación de áreas protegidas es súper importante, es vital, porque en estos ecosistemas nativos es donde se resguardan las poblaciones naturales de polinizadores. Pero hay otras muchas más acciones que podemos hacer. Por ejemplo, la siembra de árboles que tienen flores. Estas flores pues ofrecen alimentación y refugio también. La educación ambiental es supremamente importante. Tener en cuenta los polinizadores en la infraestructura, en el ordenamiento territorial. Hay varias estrategias que podemos realizar. Y ahora ahondamos y hablamos un poco más de esa educación ambiental y de esa siembra de árboles o de plantas, digamos, que atraigan polinizadores. Pero, digamos, Duván nombró las áreas protegidas, pero también, digamos, parte de la estrategia para conservar los polinizadores es el tema de la reforestación, ¿no? Sí, la reforestación es muy importante y es muy importante pensar en diversidad, ¿cierto? En que haya diferentes tipos de flores, así como diferentes tipos de frutos. Eso ayuda a que, como son tantos polinizadores, entonces las relaciones ecológicas pues, puedan ser variadas, puedan ser amplias y los polinizadores pues, pueden realizar su servicio ecosistémico. Claro. Hablemos un poco, Duván, de las estrategias que, digamos, se plantean en la zona rural, en las ciudades, para la conservación de los polinizadores. Bueno, en las zonas urbanas la CBC ha realizado, digamos, varias obras en torno a los espacios públicos. Y en estos espacios públicos se han diseñado de tal manera que se dejen espacio para jardines de polinizadores. Entonces es posible que los vallecaucanos, cuando vayan a sus parques, de pronto vean un aviso que dice jardín de polinizadores, y esos son espacios justamente que se dejan para sembrar especies como verbena o para sembrar especies como el camarón amarillo, diferentes especies que tenemos identificadas justamente para que haya una oferta de flores durante todo el año y que permita que pues, estos polinizadores estén también en la ciudad, que también son ecosistemas importantes. Claro, no, zona urbana que es, digamos, la estrategia de ciudad, porque es diferente la estrategia
en las afueras, en la zona rural? Claro, en la zona rural, digamos que las áreas protegidas son importantes y las áreas que nosotros reservamos, por ejemplo, para el cuidado del agua o el mismo arborado rural que hay, esas son áreas que son reservorios para los polinizadores. Duván, desde el principio usted nombró la educación ambiental. Hablemos justamente de la importancia de la educación ambiental en este tema de la protección de los polinizadores. La educación es súper importante porque de las decisiones que toman los ciudadanos cada día, de sus decisiones de poda, de las decisiones de los árboles que siembra, ¿cierto? Están las vidas de los polinizadores también. Los polinizadores también son seres vivos. Entonces, que nosotros tomemos conciencia de que las luciérnagas también son importantes, que las mariposas son importantes, que y de que de hecho de esos polinizadores dependen mucho los alimentos que nosotros comemos. Por ejemplo, el cacao es polinizado por polinizadores nativos. Si no fueran por los polinizadores, entonces no tendríamos chocolate. O, por ejemplo, la maracuyá también es por abejas nativas. El café. Todo lo que nosotros comemos 3 veces al día se lo debemos a un polinizador y eso es importante reconocerlo. Duván, ¿y ustedes cómo le están explicando justamente a la comunidad este trabajo? ¿Cómo están haciendo esa educación? Bueno, eso es un trabajo transversal, ¿cierto? Desde las escuelas y desde los jardines que empezamos, desde los jardines de niños que empezamos como a mostrar por qué son importantes las flores, hasta las universidades. La CBC es una de las autoridades ambientales pioneras en este tema de investigación alrededor de la polinización como servicio ecosistémico. Qué bueno. Quiero detenerme un poco, que habló ahora de los jardines y habló, digamos, de los tipos de plantas que se pueden usar para tener estos jardines. Las personas en su casa podrían tenerlas tranquilamente, en sus terrazas. Claro que sí, y es una invitación que hacemos a todos los ciudadanos a que siembren plantas de jardín, que siembren, por ejemplo, las plantas aromáticas también usualmente son polinizadas por los polinizadores nativos. Entonces es para que todos nos animemos a pensar en los polinizadores, a que nosotros embellecemos también nuestros espacios, pero a su vez estos están dando un servicio ambiental. Y la importancia que tienen los polinizadores es impresionante, ¿no? Es vital para nuestra alimentación y para el equilibrio de los ecosistemas y del planeta. Sí, porque uno a veces siempre escucha que sin abejas no podríamos vivir. Sin abejas no podríamos vivir. Y casi aquí que sin polinizadores tampoco. Tampoco. Definitivamente eso es importante. Nosotros aquí en muchas ocasiones hemos hablado, Duván, de los hoteles para abejas. Esto, ahondemos un poquito qué es, digamos, y cómo se está haciendo este trabajo. Y sé que tampoco, no solamente son para abejas los hoteles, sino para otro tipo de especies. Exactamente. Los hoteles, digamos que son una estrategia complementaria de unas instalaciones en las cuales se ubican, digamos, diferentes materiales para que los insectos polinizadores encuentren allí refugio, puedan poner sus huevos y puedan, digamos, tener su ciclo vital sin que se vean afectados por predadores o se vean afectados por agroquímicos. Digamos que son espacios reservados justamente para garantizar la reproducción de los polinizadores. Claro. ¿La miel, Duván, es un negocio verde? Sí, la miel es un negocio verde, digamos que dependiendo de cómo se elabore, ¿cierto? Pero sí hay casos en que la CBC ha apoyado negocios verdes de productores de miel porque, digamos, dentro de su proceso, en las diferentes etapas, pues muestran que hay sostenibilidad ambiental, social y económica. Duván, digamos que la CBC también es líder en el aspecto científico de las abejas nativas, con una importante publicación que justamente usted es coautor. Hablemos un poco de ello. Bueno, el libro de meliponinas del Valle del Cauca fue una iniciativa que realizamos en convenio con la Universidad Javeriana. Lo que queríamos es ver cómo es el estado de las meliponinas del Valle del Cauca. Las meliponinas son abejas que son nativas, pero que también producen miel. Y eso ha hecho que mucha gente, digamos, esté interesado en las meliponinas, no solamente porque producen miel, sino también porque aportan al ecosistema. Entonces nosotros quisimos como mirar cuál es el estado del arte de las meliponinas, cuál era como el aprovechamiento que se estaba haciendo, en dónde se estaban haciendo, qué especies, y mira qué interesante. De las 120 especies de meliponinas que hay en el valle, que hay en Colombia, 71 están en el Valle del Cauca, y eso es un porcentaje altísimo. Entonces creo que sí fue un aporte pues muy grande de parte de ambas instituciones hacia el conocimiento de los polinizadores nativos. Es un libro que ha sido muy
digamos, solicitado a nuestra corporación y está en la Ecopedia, entonces también los invito a todos a que visiten nuestra Ecopedia y busquen la guía de meliponinas. Tiene un componente fotográfico muy interesante, fue hecho con mucho esmero y seguro lo van a disfrutar. Claro que sí, seguramente. Duván García, de la Dirección de Gestión Ambiental de la CBC, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Liliana, a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche con el informativo CBC. También pueden seguirnos en Modo Verde la revista, en modoverderadio.com la emisora, en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativo CBC. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC estamos comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Hasta la próxima. Informativo CBC, otro compromiso con la región.